Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir otra vez más a la tercera sesión de este seminario. En primer lugar, siento mucho deciros que Arrate no va a poder venir. A última hora ha tenido un problema médico que no reviste de gravedad, pero que le ha imposibilitado estar aquí con nosotras y con nosotros, así que ya en otra ocasión la traeremos. Tenemos a Lorenz en esta última presentación, que nos hablará sobre procesos y decisiones al traducir lo queer y los géneros no cis heteronormativos. Os presento a Lorenz para quienes no le conozcáis. Él es escritor, traductor y editor de numerosos libros. Como veis, hay algunos por aquí, hay muchos más aquí que luego podréis ver y podréis tocar y podréis comprar si queréis, como queráis. Y nos va a hablar, dijéramos, de este tema en esta última parte del seminario. Y de su propia experiencia, ¿no? Relacionado con la producción también literaria que ha traducido y que tiene que ver también con temas con la interseccionalidad, ¿no? Y otras variables de discriminación como la raza, etcétera. Y para que tengamos todo el tiempo del mundo para poder escucharle, me callo, doy paso a su intervención y espero que así como después podamos tener un poquito de tiempo para dudas, preguntas, sugerencias, etcétera. Bienvenido, Lorenz. Gracias. Muchas gracias. ¿Esto me podéis escuchar bien? Siempre me dan muchos nervios las alcachofas, aunque uno pequeñito. Sí. ¿Al fondo bien? Ok. Bienvenidos a todos, todas y todes. Voy a hablar de lenguajes inclusivos, distintas maneras, no hay ninguna manera única de intentar ser inclusivo. Uno de ellos es no presuponer un género binario, de que todo sea masculino o femenino. Así que el ejemplo de usar todos, todas y todes es una de las muchas variantes de intentar ser inclusivo con el género. Voy a comenzar con muchas disculpas. Por un lado, Arrate, que falta por un problema médico, que está convaleciente, y vamos a hacer esa presentación junto, hablando en parte sobre una traducción a 4 manos que hemos hecho de este poemario requete bueno que se llama Amnesia Colectiva, de Koleka Putuma, que es una poeta de Sudáfrica, del que vamos a hablar, pero también porque yo no tengo una formación formal en la traducción. Yo soy completamente autodidacto. Como escritor he publicado más de 120 libros. Escribo tanto en castellano como en inglés. Traduzco ahora en ambas direcciones. Pero yo carezco de una formación más teórico, que es algo que Arrate sí tiene y podría haber aportado a la charla. Así que eso es una de las muchas disculpas. Otro es disculpa por mi lenguaje. Yo soy originalmente de Nueva York, cumplo 21 años viviendo en España en enero, pero para mí el castellano es mi lengua madrastra, como digo yo. Me defiendo, hablo mucho, soy incluso capaz de crear en castellano. O sea que cuando yo me mudé aquí en enero de 99, estaba dudando si pienso directamente en castellano o pienso en inglés y autotraduzco antes de terminar el pensamiento. ¿Entiendes? Que estaba con esa duda. Justo en marzo de ese mes, en 99, escribí un poema titulado Sida y Vuelta, que es un juego de palabras intraducible al inglés. Y para mí, aunque nunca llegué a publicar ese poema, era la confirmación de que por todos mis errores de gramática, de género, tiempos verbales, etcétera, sí soy capaz de crear algo autóctono en castellano. ¿Sabes? Que no estoy simplemente traduciendo pensamiento anglosajón, aunque mi sintaxis es una cosa sui generis, que es una mezcla entre los dos idiomas. También para mí ser bilingüe es olvidar cómo decir algo en muchos idiomas, no solo en uno, así que disculpo de antemano si pierdo el hilo. Que es la otra cosa, que yo nunca jamás he hecho un PowerPoint, así que eso es la primera vez que hago yo un PowerPoint. No pienso de esa manera. Yo soy introvertido, yo escribo mis libros y traduzco mis libros en casa solo. Yo soy un caos pensando y luego ordeno todo con el ordenador antes de que llegue a un público. Así que el hecho de
experimentarme live y unplugged es un poco confuso, así que disculpos de antemano. También, si hay algo que no entendéis, levantad la mano y rebobino y intento explicarlo de otra manera. Así que yo estoy aquí no para, aunque tengo el PowerPoint, no es que yo estoy aquí para dar algo, sino para compartir cosas. Yo respondo mucho mejor o más fácil para mí va a ser cuando hay preguntas. O sea, yo tengo muchísima experiencia y tan dispersa y encantado de compartirlo, y yo voy a perder el hilo. Yo nunca jamás he seguido mis notas, he hecho ese PowerPoint yo solo. No sé si seguro que no lo voy a seguir, así que disculpo de antemano de que va a ser un poco el caos también en ese sentido. A ver. Sí recomiendo, tenéis los twitters de nosotros allí. Como he dicho, Arrate es alguien que tiene mucho más de la parte teórica, formación, referencias, que no tengo. Yo voy a hablar mucho más de mi experiencia personal, de decisiones que he hecho o que hemos hecho en el libro que hemos traducido a 4 manos, pero una debilidad mía es más esa cosa de referencia. Sé que en los anteriores seminarios han ofrecido muchos son cosas compartidas, cosas que sé que Arrate y yo hemos hablado de que tenemos que mencionar esto y que Lucas ya ha mencionado, así que si habéis venido a todos los anteriores ya tenéis parte de las referencias, pero no todas. Pero Arrate puede proporcionar algunos de estos también. Aquí somos nosotros, falta uno, es que no me acuerdo. Voy a hablar primero de dónde vengo. Como he mencionado, he publicado más de 120 libros, son muchos. Yo tengo casi 50 años, tengo 48, así que son muchos años de hacer libros y son muchos años de publicar muchos libros todos los años. Así que no solo no tengo una formación académica, pero como estoy fuera de la academia, tengo mucho tiempo para solo dedicarme a los libros. Sabes que muchos colegas, como esta profesión, tanto de ser escritor como traductor, no siempre paga muy bien. Mucha gente vive de la docencia en vez de la práctica. Yo soy un bicho raro que vivo de la práctica en vez de la docencia, y también es una ventaja que yo tengo aquí comparado con Estados Unidos, es que vivimos en un país con seguro médico para todo el mundo, ¿entiendes? Y eso es algo que muchos colegas traductores en Estados Unidos se asombran de que, por ejemplo, he traducido más de 30 poemarios. O sea que de toda la traducción lo que peor paga, lamentablemente, es la traducción de poesía. Y he podido hacerlo porque disfruto de vivir en un país con seguro médico. Sabes que yo dejé Nueva York, que es mi ciudad natal. Somos pueblerinos, yo soy pueblerino de Nueva York, soy tercera generación nacido en Manhattan e incluso nací en el mismo hospital donde nació mi madre. Sabes que somos pueblerinos de allí. Y cuando yo abandoné Nueva York en 99, así que en 98, mi seguro médico era $800 al mes. ¿Entiendes? Solo seguro médico sin contar con alquiler ni nada. Así que con lo que paga los sueldos de la traducción no se podría vivir dedicándome solo a la literatura, que es lo que hago ahora. Así que yo he publicado 4 libros de narrativa, 3 escritos en inglés y el último, Una barba para dos, que escribí directamente en castellano. Curiosamente, hay una traductora en Estados Unidos que ha traducido este libro al inglés completamente. Son 100 microrelatos eróticos. Y eso quizás es una cosa meta. Yo siempre voy a estar saltando y apartados y perderme por las ramas, etc. Pero una cosa muy curiosa que ha pasado, no hemos encontrado editor para todo el libro, pero ella sí ha colocado muchos de los relatos en revistas literarias. Y siendo una mujer traduciendo erótica gay, ha hecho que tiene más caché los relatos. Es decir, si yo había autotraducido eso, es simplemente porno. Pero como es una mujer que ha traducido el libro, es literatura en traducción que simplemente versa sobre sexo gay. Es una cosa meta sobre traducirlo queer, pero simplemente es curioso mencionar esa anécdota de que es algo que ha pasado. ¿Entiendes? Que
hay muchas cosas de cómo escribimos, qué se publica, qué se escribe, cómo se escribe, la manera de hacer cosas que podemos hablar más meta, y porque tiene también influencia de qué se traduce, cómo se traduce, etc. Pero ya me estoy perdiendo que estaba presentándome. Eso es lo que pasa. Lo siento de antemano, voy a intentar seguir esto, pero es así. He inventado ya poesía y novela gráfica y ya he hecho algo mal. Pues los de medio son 4 poemarios, 2 en español y 2 en inglés. Y como la novela gráfica es Vacaciones en Ibiza, ¿qué es esto? Aunque esto creo que es el inglés. Esto es algo que... una anécdota raro, pero que como no lo puse... Esto escribí en español porque el dibujante no habla inglés, pero lo habíamos vendido primero a Alemania. Así que tuve que autotraducirlo después de hacerlo en español para que el dibujante podría ilustrarlo. Lo autotraduje al inglés y los alemanes lo tradujeron de mi inglés al alemán. Así que es una cosa rara de... aunque en este caso, como el inglés es un segundo original, porque yo soy el autor y el autotraductor. En este caso también, porque la historia versa de 2 alemanes en Ibiza, uno que ha ido muchos años y uno que es su primera vez, y es la rivalidad entre ellos, porque uno tiene un ligue, uno está intentando coleccionar un ligue de un chico de cada país miembro de la Unión Europea y la lista de espera en ese momento. Y el otro tiene un affair con un ibicenco, que es algo casi insólito, que no se y cada uno envidia al otro. En la traducción era interesante porque en español tiene cosas en inglés y cosas en alemán, además de en español, y cuando autotraduje al inglés tuve que señalar que cuando tradujeron el libro al alemán tenía que dejar cosas en inglés. Es decir, que en el español era evidente que era multilingüe, como es el caso de Visitar Ibiza o una cosa así. Aquí en Barcelona he escuchado casi más inglés que catalán, paseando por el centro aquí en Barcelona. Pero eso era también una cosa de traducción de algo queer y multilingüe. ¿Entiendes? Que, aparte de mis propios libros, he recopilado muchísimas antologías de literatura LGBT en muchos idiomas, de muchísimas temáticas. El de la esquina, Homosexuals, para traducir sobre la marcha, desfiando las presunciones sobre el género y la sexualidad. Es uno de teoría queer. First Person Queer es también otro de teoría queer, creo que son 40 o 60 ensayos en primera persona de cómo tener una identidad sin ser limitado por cuestiones esencialistas sobre esa identidad. Así que de nuestra charla de traducir lo queer, desde lo queer, maneras queer de traducir, o sea que vengo sin tener la formación oficial, como autodidacta, tengo muchísima que puedo aportar como de autor, como también de traductor. El Sistema en Poemas de Amor entre Hombres es la primera recopilación de poesía gay que se ha hecho en este país. Eso es algo también curioso de venir de fuera. Como soy un bicho raro, pude hacer cosas que nadie de aquí estaba haciendo con una visión de fuera. Yo no soy ni de aquí ni no de aquí, ¿entiendes? Estoy aquí, viviendo aquí, trabajando aquí, pero importando ideas de fuera y exportando cosas de aquí fuera también, que es una cosa... Así que El Sistema es un libro que confeccioné en castellano, recién llegado, en catalán, en 99. Yo llegué en enero y en abril este libro estaba ya en la calle, porque no existió ningún libro de regalo para Sant Jordi marica. Así que me pidieron hacer una recopilación de poemas de amor, lo armé, los 3 traductores lo armaron en un plis-plas y estaba en la calle ese Sant Jordi. Más recientemente he hecho el de Chueca al cielo para el Ayuntamiento de Madrid, que es una recopilación de 100 poemas sobre Chueca como imagen
o espacio de diversidad. Luego hay muchos en inglés de distintos temas, géneros, etc. Tengo muchísima obra infantil también, así que voy a hablar principalmente voy a hablar de Amnesia Colectiva, que es el libro que traduje a 4 manos con Arrate, de unos casos de libros infantiles y lenguaje de inclusión y las diferencias de registro según el público, y también voy a hablar de una novela que se llama La bastarda, de Trifonia Melibea Obono, una autora de la Guinea Ecuatorial, que viene mañana a Barcelona desde Malabo y va a estar parte del seminario, así que el hecho de que hablo de ella un poco se va a poder luego estar más informado igual o algo así cuando la conocéis. Estos libros de arriba simplemente son los más recientes de los infantiles y también son la primera vez que me he autotraducido al catalán. Son libros son historias divertidas para primeros lectores. En este caso es una niña que está intentando prepararse a dormir. Eso también es porque yo no hago los PowerPoints y eso. Yo soy muy low-tech. Quiero hablar de un libro y lo levanto, lo toco. Sabes que yo, por eso voy a estar, aunque esto está arriba, yo necesito para dar la charla, para entender qué estoy haciendo. Ella está intentando dormir y su perro quiere jugar. Así que la cosa es que tiene 2 papás. Pero no es el argumento del libro, es como la parte diversa o la inclusión está integrado antes en el pensamiento de fondo de la historia, ¿entiendes? Y eso es lo que yo espero, aunque yo hablo de ejemplos de decisiones que he hecho o retos que he enfrentado, etc. Yo lo que espero es que estáis conscientes de esas cosas cuando estáis delante de un texto o proponiendo cosas, etcétera. ¿Entiendes? Que yo no vengo para decir, esto es cómo tienes que hacer esto. No. Yo voy a estar explorando que se puede hacer de esta manera. Otra opción es esto. O sea, que para mí eso es lo importante de esto. Y aunque catalán no es un idioma, es la primera vez que escribo directamente en catalán, no me autotraduzco al catalán, y encima en rima. ¿Entiendes? Y que pero, por ejemplo, yo, aunque mi gramática en catalán no es lo mejor, un amigo tenía que ayudarme a corregir, igual como en castellano y igual como en inglés. Yo cuando llegué para rebobinar un poco, que yo llegué en 99 y bromeaba de que hablo solo en presente y futuro y cuando sea mayor voy a aprender a conjugar en el pasado, que es donde soy más débil. Ya tengo casi 50, todavía no he aprendido el pretérito en todos los tiempos verbales. Voy a liarme, así que no tengo excusa, pero parte es porque me defiendo, ¿entiendes? Soy capaz de hablar, de debatir, de discutir con mis errores y es muy difícil mejorar cuando ya estás cómodo y ya estás comunicando y todo eso. Y parte de todo eso es, yo en Estados Unidos... mi madre estudió en la Autónoma en Madrid, en el franquismo tardío. Ella fue profesora de español y intérprete en tribunal. Y como mis padres los dos trabajaban, siempre tenía alguien cuidando a mi hermana y yo hasta que llegaron de trabajar. Y en nuestro caso era siempre latinoamericanos que mis padres estaban ayudando a conseguir los papeles y luego ellos mandaron un primo de Nicaragua o lo que sea. Así que yo hablaba español en casa, muchas veces un español de gente que no tenía formación. O sea, que incluso en un momento mis padres, para intentar abaratar costes, hay lo que se llama la marca blanca, que literalmente es una etiqueta blanca solo con el nombre de lo que está en la lata. Y compraron verduras de marca blanca y empezamos a recibir en las comidas unas cosas muy extrañas. Y nos dimos cuenta, después, o ellos se dieron cuenta, yo tenía 5 años, que eran analfabetas. Y por eso que sin la etiqueta que ponía guisantes o zanahorias, no sabía hasta abrir la lata qué contenía. Así que si cogían latas que no se conjugaban bien, pero ya estaban abiertos, pues preparaban cosas con lo que estaba abierto. Así que yo tenía un español de práctica, pero sin mucha formación. Y en
Estados Unidos, yo empecé estudiando latín primero y luego griego homérico, y al final cuando empecé en el instituto a estudiar castellano, me saltaron del segundo año al cuarto, que es conversación, porque lo que faltan los guiris es hablan los americanos sin, o sea, que no tienen fluidez. Yo tengo fluidez, lo que no tengo es gramática, especialmente porque me saltaron el año de aprender el subjuntivo, el pretérito, el imperfecto, etc. Así que yo tengo esa carencia, parte de las disculpas. Yo lo que sí puedo hacer es, aunque no tengo un dominio del catalán, sabía cómo hacer la traducción para cómo compensar. En este caso, por ejemplo, hay ahora todos perseguimos al perro, pero nos esquiva el muy gamberro. En este caso, para la traducción, lo más importante, cuando estás haciendo rimas, solo puedes rimar normalmente, solo puedes conservar una de las dos palabras, muchas veces en distintos idiomas, incluso idiomas tan cercanos como es castellano y catalán. Por ejemplo, en catalán no es perro, es gos, ¿entendéis? Así que yo lo que he hecho es, ara tots perseguim el gos, ens esquiva y corre molt veloç, ¿entendéis? Así que yo era capaz de saber cómo hay que adaptar el segundo verso, aunque igual no me acuerdo si metí la pata en un tiempo verbal en el catalán o lo que sea, o el artículo o del género o lo que sea, pero sí sabía qué conservar, cómo adaptarlo, ¿entiendes? Que eso es la parte de las tablas de traductor, de tener las manos en la masa, y muchos de mis libros tienen, simplemente para hablar de esto como está aquí, muchos tienen un fondo de interseccionalidad o de intentar que esos temas de diversidad e inclusión están parte del base del libro y no la temática del libro. Por ejemplo, como he hablado de estos, que tiene 2 mamás y 2 papás, pero el libro no versa sobre eso. Muchas veces hay como distintos niveles de incluir la diversidad, especialmente en los libros infantiles. Mi tío tiene SIDA, ¿entiendes? Que eso es un primer nivel. Yo hice un libro que se llama Fem volar estels, volando cometas, que está publicado en Bellaterra, la editorial, no aquí en Bellaterra, que es una historia donde van a visitar la tía, que es seropositiva, pero no explican al niño qué significa, y por el desconocimiento tiene mucho miedo, etcétera, y o sea que en ese caso el tema VIH sigue siendo importante en el argumento, aunque no es solo, o sea que es una historia familiar de visitar la tía, etcétera, en el puente, pero el tema de la inclusión sigue siendo muy importante. Es un libro que escribí porque en el 2010 la Organización Mundial de la Salud dijo que la causa principal de mortalidad de mujeres entre 15 y 45 es el VIH-Sida, y no tenemos en el imaginario colectivo la imagen de la mujer seropositiva. Así que escribí ese libro, y fue también una cosa bonita. Es la única vez, creo, que un editor me llamó a mí para publicar algo. Yo no tuve que llamar a ellos, sino llamaron a mí porque el libro lo pasamos por Stop SIDA para que revisan el tema del VIH y que la información estaba correcta y bien expresado, etc. Y ellos hablaron del libro con el editor y el editor me llamó a mí. Y al final el libro se publicó, tiene un anexo escrito por Stop SIDA para hablar con, o sea, que para profesores o padres, para hablar más del tema y esas cosas. La mayoría de mis libros hablan o tienen esas cosas más integradas. Por ejemplo, se ve 2 libros bilingües. Aquí tengo 3. Esta colección hicimos pensando primero que todos los libros bilingües con inglés siempre iba a través del castellano. O sea, que habían muy pocos libros en ese momento, esto es en 2010, que tenían euskera inglés, gallego inglés o catalán inglés. Así que propuse a un editor hacer una serie de libros bilingües en todos los idiomas a la vez, y pensé que como es o sea, que el presuponer un libro bilingüe
presupone también un mundo multicultural. Así que una de las cosas que exigí es que todos los libros no eran solo personajes blancos, ¿entiendes? Para que desde los inicios, aunque no es relevante, o sea que nunca se habla de que uno es asiático, uno es afrodescendiente, o sea que eso no es parte de la historia, o sea que esto es una historia muy personal de la tarta de cumpleaños y todos los invitados no pueden comer la tarta. Uno es celíaco, uno es intolerante a la lactosa y uno es alérgico al huevo. Así que yo soy celíaco y sin lácteos, así que para mí es muy personal. Yo soy también alérgico al chocolate, que es un suplicio. Y especialmente para ese tipo de... Y claro, para mí era obvio de que hay muchos de nosotros que sufrimos de eso y nunca aparecen en los cuentos, ¿entiendes? Pero eso es la historia de eso sería ese segundo nivel que hablo, de que hay el tema de integración sigue siendo importante al argumento, pero no es tercer nivel, que sería como esto, que es incidental. Es como la diversidad integrado completamente. De alguna manera, este libro sí hace eso. Igual que ellos, o igual que ellos, Kwame quiere gafas porque su hermano tiene gafas, la mamá tiene gafas y su papá tiene gafas. Y nunca dice que Kwame es adoptado. ¿Entendéis? El libro presenta a Kwame, es simplemente una familia. Yo me di cuenta de que hay pocos libros que hablan de niños adoptados y siempre hablan de momento de adopción y luego desaparecen esos niños. Que hay, en Estados Unidos hay uno que se llama La Mantita Roja y eso es la mantita roja que cuando fui a Camboya y te envolví y te trajo al país y se acaba. Entiende que luego desaparecen todos los libros de adopción son sobre el momento de ser adoptados muy, muy, muy al principio y luego desaparecen esos niños que han sido adoptados y luego tienen más vida, ¿entiendes? Por eso que esos temas de inclusión son cosas que me preocupan mucho, intento contrarrestar esas ausencias mucho, tanto a nivel de la creación propia como en la traducción o lo que se traduce o cómo se traduce. ¿Todo, ¿Me estáis entendiendo bien? Ok. Uy, que esto no sé cuál falta. Pues eso, disculpas, como es mi primer PowerPoint, que obviamente hay algunas cosas que no han funcionado bien. Yo creo que esto era el libro de una antología que hice a 4 manos también, que traduje con Arrate, de mujeres lesbianas y bisexuales de Zimbabue, que se llama como El viento intocable, publicado por un editorial pequeño que se llama Bafala Ediciones, que es especializado en postcolonial queer, textos postcolonial queer. Así que Bafala, B-A-P-H-A-L-A. Como podéis ver, yo he traducido, esto es simplemente una pequeña muestra, tienes arriba son el libro que vamos a hablar mucho, Correspondencia es una antología de poesía LGBT española que traduje al inglés cuando el Europride estaba en Madrid, como un escaparate de la cultura queer para todos los que venían de fuera. Ofrezco mi corazón como un Diana es un poemario de una autora puertorriqueña que vive en Chicago. Estoy muy orgulloso que fue reseñado ayer en el New York Times, que es la primera vez que el Times me ha mencionado, me ha reseñado un libro. También es muy raro que ellos prestan atención a un libro en traducción de una autora y especialmente de poesía, así que es un logro en muchos niveles. Ha cambiado muchas cosas desde cuando yo empecé a publicar y eso es una anécdota que voy a compartir de... Eso es fuera de orden otra vez, pero hablando de reseñas. O sea que cuando yo llegué aquí en 99, bueno, este libro, mi primer libro de relatos, se llama en inglés The Drag Queen of Elfland, aunque en castellano es Mi novio es un duende, que yo cambié el título en español. Este libro salió en 97 en inglés y en 98 en castellano. Yo me mudé acá en enero de 99, así que yo llegué poco después, pero yo llegué con un libro ya publicado en España.
Y cuando este libro salió en español, en castellano, fue reseñado en El País y la reseña dijo: tramados con oficio y conocimiento del género, pero resulta cansino que todos los personajes sean homosexuales. Así que esto es un ejemplo de la heteronormatividad, porque nunca jamás hay una reseña que se queja de que todos los personajes de un libro sean heterosexuales, ¿entiendes? Y eso es lo que estamos siempre medido por en mi caso, por sus reglas, ¿entiendes? Yo fui criado como heterosexual por defecto hasta que salí del armario, tanto a mí mismo con lo que costó eso, como a la sociedad, y sigo teniendo que salir del armario constantemente. La gente por defecto, y eso es algo que cuando hablamos de cosas inclusivas es para no hacer esas presunciones ni del género ni de orientación. No es algo fácil. Tenemos tantas herencias y cosas muchas veces que estamos inconscientes. Ejemplos. A mí, como inglés no es inflectado, todo lo del género sigue, o sea, que yo no sé por qué una mesa es femenina, una silla es femenina, una palabra como feminismo es masculino, cuando feminismo debe ser en género femenino, o sea, que son cosas así. A mí me molesta y me choca mucho el sexismo del español, o sea, que todo lo bueno es cojonudo, masculino, todo lo malo es un coñazo. Yo siempre llamo la atención cuando la gente utiliza ese lenguaje sexista y la gente dice: ay, es solo un decir. Es un decir, pero que tiene un pensamiento arraigado que hasta que rompemos eso no vamos a cambiar la sociedad, ¿entiendes? Y mis amigos que están hartos de que siempre le llaman la atención, especialmente porque utilizan coñazo mucho más de que utilizan cojonudo, ¿sabe? Porque lo despectivo hacia lo femenino, lo queer, etcétera, es mucho más común porque el hombre ya tiene poder, ¿entiendes? Así que como disfruto de poder no tiene que resaltar que todo es cojonudo, ¿entiendes? Que ya disfrutan de eso y por eso que lo que quieren es disminuir con cosas despectivas hacia lo femenino y lo queer todo el rato. Una vez que llamas la atención a alguien de ese tipo de cosa, la conciencia, no hay una vuelta atrás a la ignorancia. Así que mis amigos siguen utilizando muchas veces un coñazo, pero me miran, ¿entiendes? Porque ya saben, uy, o sea que, pero eso está bien, o sea que a mí no me molesta, pero están ya concienciados y como están concienciados, algunos igual evitan. Hay otro anécdota, pero lo voy a dejar porque eso sí lo puse en esto. Algunas cosas son queer, otros no. Hay una novela gráfica, por ejemplo, George Takei, que igual conocéis por Star Trek. Él es Zulu de Star Trek. Eso es una novela gráfica que hizo sobre los campos de concentración para japoneses americanos después de Pearl Harbor, que él con 5 años fue internado con su familia en 2 de esos campos de concentración. En este caso, aunque yo soy autodidacta sin la formación, etcétera, sí tengo las tablas estos de reconocer, por ejemplo, cuando él está hablando de "and my grandparents boldly went to America". Eso es algo de Star Trek, que nuestra misión es to boldly go where no man has gone before. Cuando él estaba allí era cuando no man has gone before. Con la serie de Star Trek The Next Generation lo cambiaron a to boldly go where no one has gone before. Lo hicieron neutro de género, en vez de ningún hombre ha ido nunca, a donde nadie, ¿entiendes? Pero el reto para mí en esa frase, que era interesante cómo ha evolucionado el lenguaje desde el primer serie hasta el segundo, es que en castellano perdemos el boldly. Es decir, en inglés, to boldly go, todo el mundo, cualquier friki reconoce que eso es una referencia a Star Trek. Y yo estaba googleando vídeos de cómo lo han traducido en Latinoamérica, cómo lo han traducido en España, y ninguna traducción mantiene el boldly, ¿entiendes? Creo que es hasta alcanzar lugares desconocidos, o casi siempre es así. Así que yo tuve que adaptar, porque lo que era importante en ese caso era conservar una referencia friki, ¿entiendes? Y por eso que hice la referencia friki y también
usé algo del Star Trek The Next Generation, que era el lenguaje neutro y no el inicial, que es cuando él empezó. Ay, ok. Ya he perdido todo, como he ido saltando en el tiempo, que los lenguajes inclusivos. ¿Qué son? ¿Cuándo usarlos? ¿Por qué usarlos? ¿Cómo usarlos? ¿Y cuál utilizar? Eso básicamente lo que vamos a estar explorando. Como he dicho antes, no hay una única respuesta a ninguna de estas interrogantes. Espero que la charla sirve para despertar la curiosidad o que por lo menos cuando enfrentáis a un encargo o estáis pensando en proponer libros, cómo afrontar todos los textos. ¿Entendés? Son cuestiones que tenemos que cuestionar, igual como cuestionamos el lenguaje que utilizamos, por qué lo utilizamos, etc. O sea, son cosas en evolución. Yo estoy aprendiendo, yo estoy cambiando desde mis primeros libros escritos a mis primeros libros traducidos hasta ahora. O sea que no hay ningún constante y no hay respuestas únicas. Algunos ejemplos de lenguajes inclusivos, y hemos decidido hablar de lenguajes inclusivos porque no hay uno solo, ¿entiendes? Que opciones: evitar usar lo masculino como el neutro. ¿Sabe? Que a mí me choca mucho cuando, especialmente personalmente, cuando dos mujeres dicen hombre, no es así, ¿entendés? Porque usan hombre como neutro para ser humano en vez de mujer, hombre, si dividimos en un binario. Otros ejemplos: romper los patrones del heteropatriarcado y la cis-heteronormatividad. Como mencioné, yo me crié como heterosexual por defecto, ¿entiendes? Estoy todo el tiempo teniendo que luchar contra esa herencia, y eso es algo, aludé un poco con este libro, por ejemplo, que el hecho de que una mujer ha traducido el libro me da más público. Igual voy a usar otra portada. Deseo en la cama es un poemario que escribí en castellano con un culo en la portada. Eso es un libro marica, ¿entiendes? Cualquier persona viendo un hombre leyendo cualquiera de esos libros visualmente gay de un autor masculino de temática gay, ese espectador va a presumir que el lector es homosexual, ¿entiendes? Eso es por las dinámicas de poder de la sociedad. Como vivimos en una sociedad heteronormativo, lo heterosexual tiene privilegio y poder, y todo lo que desvía o devía, todo lo deviante de la heterosexualidad es en un lugar menor, menos poderoso, etc. Así que presumir que un lector sea gay simplemente porque está leyendo algo de contenido gay de un autor con nombre masculino. Todos los libros con contenido gay que ha tenido éxito masivo público han sido escritos por mujeres. Brokeback Mountain, Los vampiros gays de Lestat de Anne Rice. O sea que el hecho de que es una autora prima parte de ese estigma de la homosexualidad, que no se mancha al lector tanto como si yo había escrito Los vampiros gays. Yo tengo 5 libros de vampiros que he publicado. Si yo hubiera escrito El vampiro Lestat, todos los lectores masculinos que están visto leyendo ese libro, todo el mundo presumiría que son maricones, aunque como lo ha hecho una mujer, es simplemente una historia de vampiros y es accidental que en este caso sean homosexuales, igual como Brokeback Mountain. Son vaqueros primero y maricones segundo. Si hubiera escrito yo, son maricones primero. Y un ejemplo de eso también, hace muchos años escribí un libro, una biografía de las tenistas Venus y Serena Williams. ¿Vale? Yo no sé nada de deportes, pero estuve en la Feria de Libros de Frankfurt y conocí a alguien, volvió a Estados Unidos y
en una reunión editorial dijeron, necesitamos a alguien para escribir una biografía. Y he dicho, pues conocí a un escritor majo el otro día. Así que me llaman, me ofrecen el trabajo y yo digo, deportes, yo no sé nada de eso. Me ofrecieron la tarifa, que era como $1 la palabra, y he dicho, vale. Así que cuento esa anécdota, no por eso, pero cuando se publicó el libro, mucha gente me comentaron en las redes o en vivo, yo no sabía que las hermanas Williams son lesbianas. O sea, que presumían que como soy tan conocido por tanto teoría queer y esas cosas, de que la única razón que tendría yo de escribir sobre esos libros es porque son lesbianas. ¿Entiendes? Que era cómo mancha la sexualidad, en este caso la mía, mancha todo cómo percibimos lo que hacen todos los demás. ¿Entiendes? Se puede ver que yo tengo muchísimos libros infantiles que no tocan esas temáticas. A mi padre le gusta bromear con orgullo que escribo un libro para niños y luego libros que desea que tus hijos nunca encuentran. ¿Entiendes? Pero él, tenemos un respeto. Él no quiere leer sobre sexo gay, pero es orgulloso de que los libros son importantes para los públicos para quien los escribo, ¿entiendes? Él tampoco está leyendo erótica heterosexual, ¿entiendes? Él tiene 85 años, cuando leen no está leyendo tampoco 50 sombras de Grey o lo que sea, ¿entiendes? Pero se ilusiona muchísimo si me nominan para un premio, que consigo que me traducen a otro idioma o lo que sea, aunque sí. Cuando le conté que una traductora de Estados Unidos se había enamorado del libro y estaba traduciéndolo al inglés, y dijo, bueno, enhorabuena hijo, pero ¿qué sabe esa mujer de sexo gay que tú no sabes que tú eres traductor profesional? Yo gano la vida no escribiendo los libros, sino traduciendo otra gente, y especialmente de castellano al inglés. Para mí, el ser traducido de mi lengua madrastra a mi lengua madre fue muy interesante. Ocurrió primero es que no sé si lo puse, a ver, eso, con Vamos a ver a papá. Eso fue la primera vez que me tradujeron al inglés y para mí me dio mucho más confianza de mí mismo como traductor, de aceptar que la traductora, que yo no soy el autor de la traducción, que yo soy el autor del texto original y que la traductora puede añadir su visión en la traducción. Yo hubiera hecho decisiones distintas. La única queja que tuve, yo hubiera dicho We're going to see papá. El libro está publicado como Let's go see papá, aunque había traducido como Let's go see daddy. Y yo he dicho, por favor, esto es un libro de una niña latinoamericana. Bueno, el libro es una historia sobre la inmigración, pero como siempre intento dar la vuelta, no es llegar a un país nuevo, es la gente dejado atrás. Así que es una niña cuyo papá está trabajando en otro país, mandando dinero a la familia, pero es la historia de ella, la mamá y la abuela, y la ausencia de su padre. Así que he dicho, por favor, en inglés, papá con acento, todo el mundo lo va a entender. Papá en inglés lo usamos también. Y Let's go see daddy, el daddy me chocaba mucho. Así que he dicho, por favor, cambiamos el daddy y acepto todas las otras decisiones, aunque yo hubiera hecho cosas distintas en muchos casos. Eso es algo de ser traducido que es interesante, y de esa relación con traductor o traductora, que, por ejemplo, en este libro ella no tuvo ningún problema con el argot gay sexual, pero, por ejemplo, tenía problemas con cosas de cultura español, vestíbulo, por ejemplo, en un apartamento, el vestíbulo, de que entras, hay un vestíbulo por igual antes de llegar al salón, o a veces hay la cocina o lo que sea. Esa palabra no existe en las casas americanas o los apartamentos, ¿entiendes? Y por eso que tuvimos que ver cómo expresar cosas de cultura. Yo sé que yo escribo de manera distinta en español y en inglés sobre España, por ejemplo, en un libro infantil. En español yo puedo decir la merienda sin tener que explicar nada. En inglés, a la hora de la merienda, los americanos ya han cenado, ¿entiendes? Que hay que
explicar, justificar. O sea, que yo, esas cosas son todo parte de eso. No sé si, ¿cómo voy de tiempo? Eso es también la otra cosa, como no sigo nunca mis cosas, no sé si estoy. Estamos a mitad. Ok. Menos, así que... Vamos a adelantar. Koleka Putuma, autora de Amnesia Colectiva. Eso es el libro que hice a 4 manos con Arrate. Es muy distinto traducir a 4 manos que traducir uno solo, y no es porque necesito que Arrate corrija mis tiempos verbales o lo que sea. Pero cada uno tenemos decisiones, estrategias propias, y tuvimos que llegar a un consenso de cómo íbamos a afrontar esa traducción. Algunas de las posibles etiquetas que podemos tildar a Koleka: es poeta, sudafricana, es mujer, negra, queer, y en este caso uso queer adaptado al español. Queer es una importación, un calco americano o anglófono, lesbiana. Este poemario fue publicado primero en Sudáfrica en 2017 por Ulanga Press. El editor, yo conocí al editor en la Feria de Libros de Frankfurt. Él me regaló un ejemplar del libro, me enamoró del libro y decidí, eso es un libro que yo quiero traducirlo, eso es un libro que hay que encontrar un editorial en España. Hablé con Flores Raras. Yo tenía relación con ellos porque ya había traducido al inglés La Bastarda, que Flores Raras publicó originalmente en español. Así que propuse ese libro diciendo encaja muy bien, y como Arrate y yo ya habíamos traducido el poemario que faltaba del dibujo, que era Como el viento intocable, de mujeres lesbianas y bisexuales de Zimbabue, propuse a Arrate que hagamos esa traducción juntos. En el libro, la autora utiliza el vocablo... Eso es el problema de una de las traducciones de lenguajes inclusivos, es que algunos son escritos, pero no se puede pronunciar. Y eso es una de las cosas con el X, que en Estados Unidos, por ejemplo, hay la comunidad, ahora no se dice latino, latina, se dice Latinx. Que en inglés se puede decir, en castellano no pronunciamos el X de esa manera, ¿entiendes? Y uno de los problemas que tenemos es qué hacer cuando utilizas ese lenguaje inclusivo, cómo pronunciarlo, ¿entiendes? En este caso, hemos traducido el libro para ser leído, pero no para ser recitado, ¿entiendes? Que es una de las cosas. Koleka utiliza woman, que es parte de una tradición feminista queer, que en inglés woman and women both contiene la palabra man. Así que hay varias tradiciones feministas de, uno es cambiar el AI a un Y o escribirla de otra manera para que la palabra woman no contiene el hombre como parte de ese vocablo. El uso de woman con el X es parte de una tradición ahora que incluye las mujeres transexuales, no solo mujeres cis, los que nacieron mujer y siguen siendo mujer. Puedes ver cómo en página 1, los agradecimientos, ya empieza visualmente que incluso antes de llegar al índice se ve claramente que está rompiendo el lenguaje heteronormativo para ser inclusivo. ¿Cómo traducimos eso al castellano? Obviamente, mujeres no contiene hombre de la misma manera que hace en inglés. Experimentamos y marcamos con X en la palabra mujer o mujeres, pero no tiene sentido, ¿entiendes? Y por eso que era importante que nuestra traducción refleja y sitúa nuestro texto o la traducción del libro en una traducción feminista queer, igual como ha hecho el original, pero tuvimos que buscar otras alternativas. Hemos optado en este caso a utilizar el X para borrar, para tachar lo masculino como heteronormativo, aunque la traducción en España más dominante, creo, es usar el E como todes en vez de todos y todas.
en nuestro libro es Todd XS, porque recrea también cómo ella utilizó el X en su tradición. Parte de nuestra manera de llevarlo a nuestro terreno era seguir utilizando el X, con la dificultad de que Colec es un performer potentísima. Hay muchísimos vídeos en YouTube de ella recitando poemas del libro que merecen la pena, especialmente los que, aunque no entiendes inglés, el poder de su voz y su manera de recitarlo. Y claro, eso se pierde con nuestra traducción, que es inclusivo al leerlo, pero no es inclusivo al escucharlo, que es también cuestiones de tener en cuenta cuando estás eligiendo qué tradición de lenguaje inclusivo utilizar. Aquí hay algunos ejemplos que, por ejemplo, en los agradecimientos se desaparece automáticamente su uso del X en women, porque en español no es necesario. Pero se puede ver en el primer poema cómo aparece en el primer verso los demás, las demás, ya es neutro de género. Así que no me acuerdo cuántos ejemplos doy, pero lo hemos aplicado de no usar el masculino, especialmente el masculino plural, eso nunca, pero también cuando pudimos, todo lo que no necesitaba tener género lo hemos usado el X para borrar el género en todos los casos donde donde el género no era importante. Por ejemplo, crecer es que no se puede hablar. Negro, negra y cristiano, cristiana. En ese sí, pero por ejemplo el siguiente es negra y mujer, porque así sí el género es importante y es específica en ese caso. Así que tuvimos que evaluar con lupa todos los todo y eso es uno de los casos donde traducir a cuatro manos nos venía súper bien, porque yo salté muchos y los llamé la atención a Arrate en su parte, y ella me llamó la atención porque muchas veces los mismos errores que identificamos en los demás, pecamos de ellos nosotros mismos, ¿entiendes? Y que por eso siempre a mí me encanta tener un editor, un corrector, múltiples, aunque muchas veces, y eso es la confianza que uno va cogiendo con la práctica, muchas veces una corrección yo puedo rechazarlo y decir no es eso, es otra cosa, pero lo que sirve la corrección es identificar donde algo no está funcionando bien en el original, o no está expresado bien, o hay que modificar algo para que se expresa mejor. A veces es también correcto. Eso es un ejemplo de cómo cuando eliges una tradición hay que ser uniforme en cómo se aplica. Esto que es un poema con un título y un solo verso, pero nos costó muchísimo, y al final llamé por Skype a Coleca para decir cuál es el género del God en este caso y Savior. Si hubiéramos, en vez de optar por el X, optamos por el E, podríamos haber, en vez de, podríamos haber puesto Salvadore, por ejemplo, o Diose, que no es ni Dios masculino ni Dios femenino. Diose y Salvadore hubiera sido neutro de género, y no hubiéramos tenido que molestar a la autora en este caso para decir cómo necesitamos saber los géneros en este caso. En este caso eran masculinos los dos, y no había manera de utilizar el X para evitar, como no tenía género, sí tenía Savior, no, pero God en este caso sí era masculino. Voy a hacer un apartado interseccional ahora para hablar de algo que leí hace poco en un poeta americana, Felita Hicks, que identifica como no binario, que es algo que
esa identidad existe en el mundo hispanoparlante, pero no hay una única manera de hablar de esa identidad fácilmente en español. Felita Hicks está usando en su poemario no solo woman con el X, igual como ha hecho Coleca para incluir mujeres de todos orígenes, sino es inclusivo en cuanto a raza. En castellano no tenemos mucho matiz todavía de hablar de cuestiones raciales. Hay la palabra racializado, pero no tiene la sutileza ni todos los matices de lo que existe por ejemplo, en inglés. Y cosas que español sigue siendo bastante blanco y negro y a veces mestizo, pero no hay, por ejemplo, en inglés hay ese concepto de black and brown para englobar todo lo no blanco, es decir, todos los cuerpos que no disfrutan del poder de una sociedad, no solo cis heteronormativo, pero cis heteronormativo blanco, ¿entiendes? Así que esto simplemente son dos definiciones sobre el uso de black and brown en inglés, cogido de Wikipedia. Los traduzco sobre la marcha. ¿Entendéis todo inglés suficiente? O es que no sé si algunos vienen de otros idiomas. No pasa nada si algunos son de otros idiomas, lo puedo traducir. Pero básicamente ese término de brown, marrón, en inglés lo utilizan para englobar sudeste asiático, sudasiático, africano, los países del norte de África y el Golfo y latinoamericanos. Así que es un término que es mucho más amplio que simplemente negro. Y en inglés, en español, castellano, no tenemos ese tipo de sutileza. Tampoco lo tienen los latinos de Estados Unidos que hablan español como primero o segundo idioma. Entiende que el español en Estados Unidos hay casi 42 millones de hispanoparlantes, es casi la población de España, pero que falta todavía atención a cómo expresamos y traducimos esas cosas en cuanto a raza. Y eso es algo también que varía mucho. Una escritora puertorriqueña habla de que ella, que es de descendientes españoles, en Puerto Rico la consideran blanco porque es de piel y de origen europeo blanco, pero en Estados Unidos ella es brown porque es latina, ¿entiendes? No es blanco. Yo soy judío de nacimiento, aunque no soy practicante. Yo en Estados Unidos tampoco soy blanco, ¿entiendes? Y eso es algo que hemos visto ayer mismo, que el presidente ha firmado no sé cómo se traduce en la cosa legal. Él ha dicho que los judíos es una nación, así que yo no soy americano, yo soy judío americano ahora, ¿entiendes? Es lo que pasó en el libro de George Takei, que su madre, que era de descendencia japonés, pero nacido en Estados Unidos, pues fue internado porque presumían de que por su raza tenía alianza o fidelidad al emperador de Japón, aunque ella era nacido en California, americana, no era japonés, ¿entiendes? Y por eso, él era nacido segunda generación americano, pero internado en ese campo de concentración que pasó con los judíos en Alemania, con los campos de concentración en el Holocausto, y Estados Unidos justo ha hecho lo mismo ayer de tildar judaísmo como nación, y es una cosa que no tiene nada que ver con práctica. Uno no tiene que ser practicante, simplemente si por accidente yo tengo 2 padres judíos y 4 abuelos judíos, yo soy judío aunque yo no soy practicante, ¿entiendes? Una de las cosas del lenguaje inclusivo es, o sea, muchas veces los nombres o las etiquetas no solo son cómo nos definimos a nosotros, pero cómo excluyen otra gente a nosotros o sea, que muchas veces las etiquetas son así. Con estos 2 libros exploramos en muchos casos
cómo hablar. O sea que homosexuals es una palabra que inventamos, igual como el postmodernismo reaccionó en contra del modernismo. Homosexualidad en este libro proponemos como una posible palabra de cómo reaccionar contra las cosas esencialistas de las identidades LGTB, cómo nos limitan, etc. Así que, como hablando interseccional, estamos incluyendo o hacemos progreso de ser más inclusivo en cuanto a género y a veces a orientación. Hay mucho más campo que necesitamos hacer en castellano para hablar de cosas de raza. Con los lenguajes inclusivos, como he dicho, no hay ninguna regla única, hay muchísimas opciones y también mucho depende del contexto de cómo se va a utilizar la traducción. Voy a hablar ahora de unos libros infantiles. Obviamente, en este caso son 2 libros en cartoné para primeros lectores o incluso para lectores que no saben leer, están siendo leídos con sus padres. Estos son 2 libros que traduje al castellano para el editor en Canadá que los ha publicado. Los 2 libros son creados tanto de texto de arte de personas que pertenecen a las naciones originarias en Canadá, que es First Nations, es como se dice, que son indígenas. En los 2 libros son para ser leídos a pequeños bebés y en ninguno de los libros mencionan el género del bebé que está recibiendo esa historia compartido. Y los 2 demuestran múltiples modelos de familias, siempre en estos 2 casos de familias de los primeros First Nations. Con mi corazón se llena de alegría, era bastante fácil la traducción, más los paratextos me dieron más problema porque en inglés hablaban de que la autora vive en Montreal o donde sea with her twins. Y yo estaba así de, tuve que escribir a mi editor y decía, perdona molestarte, pero necesito saber los géneros de los twins, porque si son gemelos, gemelas, si son mixtos, o sea que en español sí necesito esa información, aunque por la editorial estaba siendo neutro de género, cosa que en inglés sí era posible, que en español no. Para el libro Little You era mucho más complicado. Little You en inglés no tiene género. Otra vez he metido la pata. En francés han hecho tout petit toi, que han usado el masculino como neutro en francés. Para el español, para mí era importante crear una traducción que encima estaba rimada, pero sin elegir un género para los bebés que estaban siendo leído ese libro. Así que cambiamos el título, porque el problema con el español es que todos los diminutivos tienen género. Así que pequeño tú, pequeña tú, pequeñito, pequeñita, todos los posibles diminutivos de todo tenían un género que dificultaba. Así que lo cambiamos el título a Tú eres tú, que es neutro de género, que era una manera de seguir siendo fiel a la inclusión del texto original, aunque no es una traducción literal, es una transcreación, una adaptación. Creo que sale muy pequeño. El libro es súper corto, me costó muchas semanas haciendo pero creo que lo voy a simplemente leer porque es tan breve que se puede. Little you, little wonder, little wish, gentle thunder, you are mighty, you are small, you are ours after all. Little stars with little wings, let's all dance, let's all sing. You are life and breath adored, you are us and so much more. Little ember with growing light, feel our love as we hold you tight. You are the birth of everything new, you are perfect, you are you. Okay. Para mí creo que es importante recrear la experiencia del lector, de la lectura. Así que en este texto que es rimado,
para mí era importante mantener o crear una traducción también en rima y también, aunque leí en inglés muy rápido y todo eso, nunca está especificado los géneros del you. También se puede ver que son familias distintas, bebés distintos, no es o sea que igual hay mamá, papá, eso sí se nota, a veces es los dos juntos, a veces papá solo, mamá solo, los dos juntos, distintos modelos de familias. Era importante que la traducción refleja esa pluralidad, diversidad o en especificidad. Como todo es rimado, a veces tenía que hacer cambios para respetar una de las palabras y luego recrear un verso, igual como lo que tuve que cambiar con perro y gos, que era lo más importante de preservar. Por ejemplo, el último verso es tú eres tú, así que sabía que tenía que mantener tú eres tú, así que tenía que buscar algo que rima con tú, que en este caso era... es que no leo tan pequeño. ¿Qué pone? Con cada sonrisa avivas el espíritu. Eres la perfección, eres tú. Así que en inglés era you are perfect, que en castellano sería eres perfecto o perfecta, así que cambié de adjetivo a sustantivo en este caso. Eres la perfección, es una manera de evitar un de género. Pero como he mencionado al principio, hay que respetar también el registro del libro. Este libro, para ser leído con bebés de 2 años, no puedes usar el por ejemplo, creo, porque todavía no están aprendiendo el cisgénero de normatividad y cómo romperlo ya tan pequeño. Igual el sí, pero usar el X no hubiera sido posible, creo. No sé si debo leerlo en español o no. Sí, es breve. Lo interesante de rima, y eso también es algo que os animo a tener confianza en cada uno en sí mismo. Mi versión es mi versión. No hay nada correcto, no hay ninguna cosa. Esto es simplemente desde lo personal una opción. Esto es la opción que he encontrado que nos pareció lo más adecuado hablando con el editor y todo eso. Y eso es también algo distinto de... hay encargos y hay proyectos como esto, que fue un proyecto personal que yo fui buscando editor. Esto fue un encargo. En todos los casos es importante el diálogo y el diálogo con el editor. Sabes que yo con este libro, incluso con este libro estaba tardando tanto en hacer la traducción que mandé 2 traducciones. Traduje literalmente el libro francés al español, aunque francés no es uno de mis idiomas activos, y hice esa versión más libre que era sin género y con rima. Así que tuve que adaptar mucho más la traducción al español y mandé las 2 traducciones al editor y dije, yo creo que esto es más fiel al libro, aunque es más libre. Así que a ver si puedo... No se puede abrir. Ok. Tú eres tú. Eres tú, milagro pequeño, la respuesta a nuestro sueño. Eres la fuerza en miniatura. Tu lugar está aquí, criatura. Extiende tus alas, pequeña estrella. Cantamos y bailamos, sigue mis huellas. Eres la vida y nuestro compás. Eres la suma de nosotros y mucho más. Tus ojos brillan con alegre fulgor. En nuestros brazos sentirás solo amor. Con cada sonrisa avivas el espíritu. Eres la perfección, tú eres tú. Así que esto era mi solución para intentar crear algo que seguía fiel a la inclusión del original y seguía una versión rimada. Cada uno hubieras hecho una decisión distinta en qué rimar, qué cambiar, etc. Y la rima también cuesta como traductor tener confianza en uno mismo para hacer cambios tan bruscos, ¿entiendes? Que es algo que yo os animo de no tener miedo. ¿Cuándo deberemos utilizar traducciones inclusivas?
una cosa es, obviamente, cuando los textos originales los utilizan, yo creo que hay que preservar eso. Eso puede ser algo tan obvio como el X en Women, en este libro, o algo más sutil como la traducción que he hecho de ese libro en cartoné, que por ejemplo la traducción al francés, y perdona si estoy atacando a otro colega traductor, pero para mí esa traducción no respeta el texto original. O sea que esa traducción utiliza el masculino singular como neutro, cuando el libro evita activamente un género. ¿Entiendes? Y es política también de ese editorial canadiense de ser inclusivo. Sabes que tienen otro libro muy bueno que se llama A Plan for Pops, que es un libro que me encanta porque es el primer libro que conozco con abuelos gays. Porque, claro, con las generaciones ya son abuelos. Y es que en castellano es difícil. La protagonista, el protagonista, sé que allí tenemos problema. The Child del libro se llama Lou, pero nunca dice si Lou es masculino o femenino. Lou no tiene género por todo el libro. Lou puede ser Luisa, Louis, o sea que... por eso que ese editorial que cuida tanto y son tan respetuosos de no tildar con un género binario cuando es evitable, para mí la traducción al francés creo que no respeta ese espíritu ni del libro original ni de la ética de la editorial. Ellos, por ejemplo, sí van a publicar en inglés estos dos libros. O sea, que lo que a ellos les gustan es cuando la inclusión no es en primer plano, sino que es parte integral de cómo lo usamos. Y eso es otra cosa que podemos hablar de cuándo se utiliza o no un lenguaje inclusivo. Una cosa es que el autor lo pide, la autora lo pide, el texto original lo tiene, pero puede surgir también del traductor. ¿Entiendes? Que uno mismo puede proponer una traducción inclusivo radicalmente, sutilmente, lo que quieras. Yo traduje, por ejemplo, hice una traducción queer radical de un poeta mexicano que se llama Luis Felipe Fabre, que él mismo es gay. Él tiene un libro de poemas sobre feminicidios en México y algunos de los poemas ya estaban traducidos al inglés manteniendo los feminicidios. Yo hice una versión queer cambiándolo a homofobia, a ataques homofóbicos, ¿entiendes? Eso era una traducción radical hecho con permiso del poeta a petición de una revista queer para un número de traducción radical queer, que es de llevarlo a un terreno activo. Igual hablando, no sé si he mencionado que tengo un editorial pequeño de poesía, además de todo lo demás. Tú tienes uno de los poetas que hemos publicado es un poeta trans, Roz Cavaney. En este libro hay muchas maneras de... la poesía trans, hay muchísimas variantes, etc. Y hay hay algunos autores trans que intentan romper el lenguaje mismo, y otros, por ejemplo, en este caso Roz utiliza formas muy tradicionales patriarcales o petrarquiales, porque hace mucho soneto petrarquiano, con contenido súper subversivo trans. Así que hay varias maneras de subvertir o cambiar o efectuar esas cosas. Un ejemplo breve, hay una traductora gallega, o escritora y traductora gallega y activista, María Raimóndez, que esto fue un caso muy famoso, muy sonido, que ella hizo una traducción feminista de The Curious Incident of the Dog in the Night, de Mark Haddon, evitando lo masculino como neutro. Y esa traducción fue rechazada por el editor, y el editor mismo retradujo el libro del inglés al gallego, rechazando aceptar esa traducción feminista que había hecho María Raimóndez. Eso ocurrió creo que en 2008. Ha llovido desde entonces, hemos evolucionado como sociedad
mucho desde entonces, hay mucho más por evolucionar, pero igual hoy en día una propuesta así de una traducción feminista inclusive igual no está rechazado hoy en día. Hay también más autores que están escribiendo directamente con lenguaje inclusivo en castellano. O sea que hay La compañía amable de Rocío Vega, por ejemplo, es un libro escrito utilizando el E como neutro, y hay otros autores que están haciendo eso. Hay un libro también de Isabel Frank que se llama Las razones de Joe, creo que se llama. Fue publicado originalmente en Lumen y estaba descatalogado mucho tiempo y creo que Mainades, la editorial Mainades acaba de reeditarlo. Y ella escribe, es de Joe March de Mujercitas, y es una novela escrita usando lo femenino como neutro en todo el libro, ¿entiendes? Si son las bomberas, aunque todos son hombres, son las bomberas, ¿entiendes? Y así que ahí estamos teniendo más referencias. Yo traduzco en ambas direcciones. Voy a hablar brevemente de traducir este libro de la autora que viene mañana. 5 minutos. 5 minutos, uy. Rápido. Otra vez, el título, La bastarda. Muchos problemas para traducirlo al inglés. The Bastard no tiene género. O sea que a bastard en inglés es a male bastard o female bastard. Llamamos bastard daughter, the bastard, porque para que los bibliotecarios y libreros no pensaron que La bastarda, que es el título al final en inglés, que no fuese la edición en español, que también se titula La bastarda. ¿Entiende? Como hay tanto... tuvimos problemas con muchas diferencias culturales. Por ejemplo, hija. No se puede traducir simplemente como daughter, porque muchas personas llaman hija a la protagonista, ¿entiendes? Aunque no es literalmente la hija. Así que hemos optado por utilizar los términos de cariño en los diálogos, dejarlos en español. Otra cosa es que yo no he traducido el libro del fan al inglés, yo lo traduje del español al inglés. Hay varios libros de palabras de fan en el libro, pero pensé que era importante dejar cosas en español para dar esa misma textura del lenguaje y para señalar que estaba traducido desde... Una cosa que ocurre en el libro es que tienen palabra para ser homosexual masculino, femenina o hombre-mujer. No hay una palabra en fan para ser lesbiana. Y eso es una cosa, perdono que estoy yendo tan rápido, pero que estamos sin tiempo y esa es la parte de no seguir mis notas nunca. Está bien. Así que, ¿cómo tener identidad cuando no existes ni lingüísticamente? ¿Entiendes? Es súper difícil crear una identidad propia cuando no existes lingüísticamente. Eso es la lucha de la narradora, que es una bastarda porque su padre nunca pagó el dote a la familia y la madre muere dando a luz a ella. Así que es todo su búsqueda de buscar el hombre que es su padre biológico, y durante ese proceso ella descubre su propia sexualidad como lesbiana. En la Guinea Ecuatorial no existe editoriales, es una dictadura todavía. Una cosa interesante es que Melibea, que es súper lista, la verás mañana o pasado cuando está aquí, Mañana. ella sabe que estás publicando en el occidente y está jugando con eso. La primera experiencia de la narradora es... su primera experiencia sexual es con 3 otras mujeres, porque es una sociedad... Todo el libro son personajes desafiando la cultura polígamo patriarcal fan, ¿entiendes? Y que ella sabe que esto va a chocar mucho al lector occidental, de que su primera experiencia, no solo que sale del armario a sí mismo como lesbiana, pero además en un cuarteto, ¿entiendes? Esa falta del lenguaje propio. Una cosa que no hemos hablado son los neopronombres. Mucha gente que no tiene una identidad binario utilizan pronombres distintos para
crear lenguaje que es acorde con quienes son. Así que una de las cosas de no tener identidad lingüística de su condición, y claro, está hablando Meta en eso en español, que es otro idioma de la Guinea Ecuatorial, de que la falta de eso en Fang, y claro, yo tuve que traducirlo al inglés, que es como una fotocopia de una fotocopia. Brevemente, el final, esto es el último párrafo del libro, esto fue lo más complicado de todo el libro. Yo estaba traduciendo ese libro en una residencia para traductores en Banff, en Canadá, y otros traductores me preguntaron, porque cada uno presentamos el proyecto en que estábamos trabajando, y la traductora del inglés al francés me pregunta, ¿y el estilo del libro cómo es? ¿Sabes que es bastante sencillo, no hay ni una metáfora en el libro hasta la última frase. También una cosa con el lenguaje, que para nosotros el lenguaje que utilizan en la Guinea Ecuatorial suena arcaico. ¿Entiendes? Suena un poco como, imagino, español de los 50 o lo que sea, cuando dejaron de ser colonia, aunque siguen usando el español no ha evolucionado de la misma manera que el español aquí o en Latinoamérica, etc. Yo en la traducción, por ejemplo, todos los posesivos lo usamos, en vez de decir con apóstrofe S, es the blank of blank, para que suene un poco arcaico, y tuve que luchar con mi editora de que la correctora no plancha todo eso. O sea que esto es importante para dar ese carácter, esa textura de que no suena como una adolescente de 16 años de tía, ta, 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 ta. O sea que para que suena un poco arcaico también en inglés. Bastarda yo, una mujer Fang. Bastarda yo, la hija de una soltera Fang. Bastarda yo, lesbiana. Era importante, primero, como decidimos dejarlo la bastarda, en parte porque la única solución, a bastard daughter usamos, pero usamos bastarda, o sea que en el anterior, pero usamos bastarda como el título, etc. Una soltera Fang, the daughter of an unmarried Fang woman. O sea que en inglés, en esa cuestión de género, era mucho más complicado. Para mí era importante también que el libro termina con la palabra lesbiana. O sea que como esa identidad que no existe en su lengua madre, tanto en el original como en la traducción, de preservar que terminamos con esa palabra, era algo importante. No tenemos tiempo, estoy corriendo. Yo me quedo aquí. Después, si gente quiere mirar libros, comprar libros, preguntar cosas, etc. Otro apartado de raza o de cosas... yo, siendo un hombre blanco americano, traduciendo una autora africana negra, hay cosas que eran complicadas por cuestiones de privilegios y poder. Curandero. Utilizar la traducción witch doctor es colonialista, arcaico, no es apropiado. En este caso dejamos curandero en el libro en español. Rápidamente. Todos los prejuicios se manifiestan de manera activa y pasiva. Todo el mundo levanta la mano si eres una mujer con tatuaje o conoces una mujer con tatuaje. Si conoces a alguna mujer con tatuaje. Casi todos levantamos la mano. Vale. Yo, que escribo muchos libros infantiles, ¿conocéis una depicción de una mujer con tatuaje en un libro infantil, un álbum ilustrado? Eso es una muestra de misoginia pasiva. O sea que es muy fácil un libro que un niño dice que las chicas no pueden jugar fútbol igual de bien con los chicos. ¿Entendés? Eso es misoginia activa y eso es muy fácil de reconocer. Lo que pasa es que todos los prejuicios tienen componentes pasivas, que yo creo que son más nocivas. Y son nuestros puntos ciegos, como en este caso, que todos conocemos una mujer con tatuaje desde hace mucho tiempo y que esa realidad femenina no está siendo representado en nuestra producción cultural. Eso pasa también con qué se elige traducir, qué se elige publicar, escribir, traducir, etc. O sea que muchas veces de no ver traducciones queer o inclusivos publicados, pensamos que no es una opción que podemos proponerlo. O
¿entiendes? Y eso es algo que tenemos que corregir, que sí podemos proponerlo, ¿entiendes? Que ¿por qué tenemos que aguantar un lenguaje heteromachista todo el tiempo, ¿entiendes? En vez de crear espacio y crear espacio público para todos. O sea, que no tenemos que hacerlo solo cuando el texto habla de algo queer. Nosotros tenemos todo el derecho, igual como ellos, tenemos que chupar toda la cis-heteronormatividad todo el tiempo, ¿entiendes? De crear espacio para nosotros mismos. Pero de esa manera de los prejuicios pasivos, los estornudos. Eso es una cosa. Yo no soy practicante como judío. Mi marido, que es de Cádiz, él tampoco es practicante como católico, pero el lenguaje español es súper católico, monoteística, etc. Yo estornudo y dice Jesús, sin pensarlo. Es un arraigo. Y esos son nuestros puntos ciegos como traductores de nuestro lenguaje está lleno de esas cosas. Así que yo le dije, gracias cariño, pero esto Jesús no me vale mucho. Y la próxima vez que estornudé, dijo Moisés. O sea, estaba concienciado y yo he dicho, ay, gracias cariño, pero que yo tampoco soy practicante. Y dice, sí, tienes razón. Y Moisés para nosotros no es lo mismo. Así que ahora dice Zeus. Y lo dice en todas partes, ¿entiendes? Él trabaja en el Niño Jesús, es enfermero en el hospital y cada vez que alguien estornude dice Zeus. Y dice, ¿por qué dice Zeus? Y explica eso y dice, ¿por qué tú dices Jesús? A veces allí sí, él trabajó con una monja, etc. Pero es una manera de concienciar, igual como lo que dije de cojonudo y coñazo, de concienciar a la gente. Ahí en el hospital tiene un problemón de que, por ejemplo, cuando él y yo nos casamos, el lenguaje era neutro, cónyuge 1, cónyuge 2. En el hospital sigue poniendo padre-madre. Así que hay muchas parejas que tienen que ir tachando, pero eso es al nivel sistema, que el sistema no es inclusivo y eso. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Espero que sí. No sé si la aula tiene creo que es que tienen clase. Tiene ahora. clase, ok. Muchas gracias. Loren.